Bueno, ¿qué tal a todos? Buenas tardes, buenas noches. Bueno, el título que le hemos puesto a este encuentro es el de Corazón Inmaculado, nuestro refugio. Un título que me preguntaron, bueno, ¿qué título poner? Y dije instintivamente este. Y después me preguntaba, bueno, ¿por qué? ¿Por qué este? ¿Por qué salió así? ¿Por qué surgió? La pregunta es, ¿por qué refugiarnos? ¿De qué? ¿De quiénes? Nosotros tenemos motivos, claro, motivos hay. Y uno lo sabe, uno lo intuye, dice, bueno, yo sé que necesito protección. Por lo menos yo diría que hasta los menos desprevenidos algo dicen, ¿no? Algo raro está pasando aquí. Lo que no creían, los que no creían en nada, todo está bien, siempre fue así. eh, Y ahora lo que pasa es que hay más información. Se dan cuenta, por ejemplo, por una supuesta pandemia, eh, algo raro hay. Sobre todo confinamiento de los sanos. Es algo nunca visto. Aquí hay algo más. Y sí, sí que lo hay. Entonces, tenemos que buscar refugio para protegernos, porque estamos amenazados. Nuestros cuerpos están amenazados. Esto, digamos, ahora se ve con todo patetismo. Por lo menos esto es lo que se ha hecho consciente. Después, si es verdad o no, en qué grado es verdad o no, pero yo estoy describiendo un poco la situación. Eh, y los que están más conscientes y preocupados, dicen, los que están amenazados son nuestras almas, más que nuestros cuerpos. Las almas, sobre todo, de aquellas personas más vulnerables, que son los niños y que son los jóvenes. Y todos, claro, pero sobre todo ellos, ¿no? Los que no han conocido otra cosa y de golpe esto se los quiere presentar como normalidad, lo que vivimos. Y ahora no me refiero al coronavirus, sino a toda la perversión reinante. Pero vayamos todo del mundo. Recordemos que la lucha, la guerra es contra el mundo, contra la carne y donde la carne es nuestra carne del pecado, y contra el demonio. Protegernos del mundo que es aquello que es hostil a Dios. A eso se llama mundo, en este sentido, digamos, donde Dios está totalmente ausente. ¿Y dónde se manifiesta? Bueno, a través de las ideologías, en los conflictos que vemos entre personas, sobre todo en el ámbito de la familia. ¿Por qué? Por todos estos supuestos valores que no son valores, son antivalores que se han metido. Y un cierto modo de vida que también se ha metido. Y los conflictos en las sociedades, por supuesto. Ahí están todos los nuevos paradigmas, todo esto que se está metiendo, que se está presionando para meterse. Protegernos del demonio que ataca a la iglesia, siempre lo ha hecho desde el comienzo, este misterio de la iniquidad, del mal que lo vemos, que ha estado desde el comienzo, contra Cristo, que lo lleva a Cristo a la muerte, y también, además de atacar a la iglesia, ataca sobre todo a la familia. Recordemos lo que decía Sor Lucía, ¿no? Le decía, y lo estamos viendo directamente. Entonces hay que también protegernos, tenemos que protegernos de calamidades. Calamidades provocadas por el pecado del hombre, directa o indirectamente, pues si vamos a la causa, es el pecado, es decir,
Es el pecado el que rompe la armonía de todo lo creado con Dios. Entonces, por eso dice San Pablo que toda la creación está esperando también la liberación. Y gime por esa liberación de los hijos de Dios. Así que eso también es el pecado, las calamidades hay que entenderlas así, bajo una vista, una visión teológica. El pecado es el causante, directo o indirectamente, a veces directamente. Un daño que se hace, por ejemplo, por fines de lucro, por, qué sé yo, por lo que sea, ¿no? Y no se tiene cuidado en las medidas de seguridad y bueno, ocurren catástrofes. Pero las otras son llevadas por el pecado del hombre. Si el hombre se convirtiera, no habría tales calamidades. Esto que estoy diciendo, yo soy muy consciente que lo digo, que no es, no va de acuerdo a lo que la mayoría, incluso dentro de la iglesia, dice. Hay temas que son tabúes, este es un tema tabú, tremendo. No se puede ni hablar de estas cosas, pero la verdad, siempre fue la verdad y la verdad no cambia. Y también protegernos de las herejías, de los errores que se han metido en la iglesia para socavarla. Siempre hubo herejías en la iglesia, desde el comienzo también, pero ahora están muy metidas, están arraigadas. Y errores tremendos. Y aunque parezca lo contrario, de estas todas calamidades, de todo esto que he mencionado, lo peor es lo último. ¿Por qué? Porque en la iglesia están los medios de salvación. Es la iglesia donde está la salvación. Y si la iglesia se oscurece, si la luz se apaga, se opaca o se apaga, y si no es más, sal de la tierra, entonces, ¿qué pasa con el resto de la humanidad? Se pierde. No hay ningún indicio tampoco de contención a todo el mal. Estamos viviendo la gran apostasía, que es la pérdida de la fe absoluta, ¿no? Es decir, la gran apostasía porque no es solo el mundo, que desconoce a Dios, que vive como si Dios no existiera, de espaldas, que es indiferente a Dios, o rebelde a Dios, sino que estamos en esa apostasía que es la propia iglesia, que ha dejado su fe. Si no se trata del mundo, que hace tiempo que se desentendió de Dios, sino de la iglesia. Perdió la fe y ahora lo vemos, lo que ya venía acelerándose desde los años 70, estamos hablando desde hace 50 años, donde ahí es donde más fuerte se ve todo esto. Sobre todo lo vemos en la fe eucarística. Es decir, en la fe, en la presencia real del Señor en la Eucaristía y en la fe, en la misa, como el sacrificio. Como sacrificio. Sacrificio incruento en la actualización del sacrificio de Gólgota. Pues eso está ausente. Y lo vemos en la liturgia. Ahí es donde se manifiesta esta fe. Donde está ausente, absolutamente. Basta ver celebrar, basta ver comulgar. No se cree que el mismo Dios esté con nosotros como Él eligió estar de ese modo único, que se haya quedado de ese modo único. Y esto que lleva, las consecuencias son las profanaciones, son los ultrajes, son los sacrilegios. El verdadero creyente, ¿qué le pasa en todo esto? Está primero, vive solitariamente, es decir, no tiene con quién confrontarse y vive angustiado, vive culpabilizando, dice, bueno, pero yo estoy contra, no sé, contra la iglesia, contra la jerarquía. Y no, está impotente además. ¿Qué puedo hacer? Le dicen, por ejemplo, como se ha dicho, se levanta la prescripción de la misa dominical, es decir, como si fuera una medida disciplinaria que se levanta, que es igual ver por televisión la Santa Misa, y que hasta nueva disposición
no habrá sacramentos, por ejemplo, o que se sigue con máscaras, hasta con guantes, hasta con guantes. Hay gente que con guantes se comulga. Es decir, es la devastación, es la desacralización de la Eucaristía. Se impone comulgar con la mano, que sabemos dónde viene toda la comunión en la mano, porque ahora es una imposición, es la obligación. Vino como un indulto, como una excepción para determinados casos, determinadas iglesias que eran en donde estaba la corriente protestante y donde ya estaban comulgando en la mano cuando no deberían haberlo hecho. Había un abuso, precedente, ser condescendiente, y lo fue el Papa Pablo VI, aún contrariamente a su propia voluntad. Le fue impuesto. Y al final, sí, como decía Monsieur Leitze, la historia de la desobediencia a Dios primero, porque son profanaciones, tocar con una mano que no sea la consagrada, que después puede llevar a sacrilegios. Ante todo es eso. Y después la desobediencia al Papa. Y después la desobediencia de los propios obispos. Es decir, una tras otra. Entonces, comenzamos en esa caída. Primero, con algo que nunca se debería haber aprobado, se aprobó en contra del parecer de la mayoría de los obispos, porque se hizo una encuesta para ver si era oportuno, si debía ser o no. La mayoría dijo no, no. Pero por estas cosas, que también muestran cómo hemos perdido el poder de resistir, ¿no? La tensión esa que provoca la fe, ¿no? De decir no, esto no. Bueno, primero fue la excepción se la volvió derecho después, esto fue últimamente, el que comulga tiene igual derecho de recibir un modo, otro no debería, porque era una excepción. De golpe derecho se le equipara, igual comunión en la mano que comunión en la boca. Cuando nos costó tanto la comunión de rodillas y en la boca, el golpe final, pues bien, ahora te pongo, ahora tienes que hacerlo en la mano y no tienes opción. Y esto es un abuso total. Entonces, ¿cómo no vamos a buscar refugio, a protegernos? Se les dice que, por ejemplo, que María era una como nosotros, como nosotros. Es decir, igual, es decir, bueno, sí, madre del Señor, pero igual, en el fondo, tenía las mismas inquietudes y los mismos defectos, no tenía las grandes virtudes, porque si era una como nosotros, entonces, claro, no tenía fe, la fe que nosotros sabemos que ha tenido la Virgen, pues no, hay que degradarla, porque va junto, perdón, estoy usando un término italiano, pero van juntos, van en paralelo realmente la caída de la Eucaristía con la figura de la Santísima Virgen. ¿Por qué? Porque también se destaca la encarnación. Es todo el misterio, encarnación y Eucaristía. Es un continuo porque es el mismo Dios presente entre nosotros, como hombre y en un sacramento. Entonces, se va a eso. La Virgen entonces ya no tiene prerrogativas, no es esa mujer de fe, no es la cordentora. Si todo esto no es, por supuesto que no es la cordentora. ¿Cómo lo presentan? Pero esto es todo falso. Y los hijos de la mujer lo saben. Y aunque no sepan explicarlo, dicen, pero aquí hay algo que no va. Aquí esto no, esto no. Y los enemigos siempre estuvieron en el mundo, siempre. Y fueron el mundo y también fue la carne, como digo, y fue el demonio. Y siempre la defensa la hizo la iglesia, siempre. Y en la iglesia se recurría. Y recurríamos a los sacramentos, que fueron vedados, que son devaluados ahora. Es decir, todo este tiempo, no sé si todavía en algún lugar, todavía no están los sacramentos, creo que no. Pero resulta que con una excusa de un coronavirus, de una pandemia, que resulta que una pandemia tiene que ser millones, aquí millones no hubo para nada, se ha impuesto todo esto, todo sirvió de excusa, en el fondo de excusa. Y entonces, ahora lo tenemos, y estamos ante esto, y esto yo no creo que tenga camino de regreso. Ya estamos metidos. Y esto forma parte, en cierto modo, de la purificación, donde el Señor te dice, tienes que
decidirte, o por mí o contra mí. Aquí no hay términos medios y cada vez se va a ver más, ¿no? Entonces, antes se recurría a ir a la iglesia, donde están los sacramentos, que todavía están, por supuesto, pero que han sido vedados hasta hace poco y que ahora son devaluados. Y por parte también del propio, todo es un conjunto, son los pastores, son los fieles. El fiel que va a confesarse como si fuera a un psicólogo. Va ahí, bueno, no sé, a decir que, bueno, tengo que decir algo, pero no, ni me arrepiento, ni tengo noción bien de pecado, no sé qué confesar, no tengo nada para confesar. Esta es la situación que estamos viviendo, lamentablemente. Necesitamos, la Virgen justamente, uno de los títulos, Refugium Peccatorum, refugio de los pecadores. Entonces, como pecadores también, para que la Madre nos muestre dónde estoy, cuán pecador soy. Y también se recurría a la palabra de Dios, pero esa palabra de Dios está distorsionada, falseada, en muchísimas partes, incluso en seminarios, incluso en universidades pontificias. Entonces, y va uno a una librería católica y puede encontrar cualquier cosa. Puede encontrar algunos libros buenos, pero otros que son calamitosos. Entonces, ¿a quién recurrir? Al magisterio. Cuando a veces el magisterio es ambiguo, por decir poco. Entonces, tenemos que recurrir a la Santísima Virgen y a los demás santos. De todo este panorama, entonces debemos acudir a ella. No, en fin, ella es la Virgen, es nuestra Madre, que es el refugio y es todo. Justamente estaba volviendo a leer, ¿no?, el mensaje del 25 de julio del año pasado, del año 2019, de Medjugorje, donde a través de María nos llega esto, ¿no? Le dice: vendrán las pruebas y no serán fuertes, ustedes no serán fuertes, y el pecado reinará. Pero si son míos, vencerán, porque son... ¿En qué quedamos? Quedamos en lo mismo. ¿Por qué? Bueno, vamos a verlo por qué. ¿Por qué estamos en lo mismo? En principio, nosotros nos hemos consagrado. Creo que hablo para muchos que han seguido la consagración de los 33 días que culminó el 31 de mayo. Otros ya la habían hecho, otros renovamos la consagración y otros los invito a que la hagan, los que no lo hicieron. Entonces, ¿qué motivo tenía la consagración? Sabemos que estábamos, como digo, en medio de una guerra espiritual, entonces había que buscar refugio. Es decir, protección. Esas son las principales motivaciones, las primarias. La guerra espiritual no admite neutralidades. O estás con Cristo o estás contra Cristo, porque no las hay. Entonces elijo estar con Cristo. Ahí está el otro motivo, que esa guerra espiritual me lleva a elegir a Cristo. Y elijo entonces seguirlo de la mano de la Virgen. Es decir, buscando que ella me conduzca. Evidentemente, hay enormes peligros. Cada vez se ve en la Virgen ese refugio, esa protección por estos peligros. Que digo, insisto, no son del cuerpo solamente. Eso, bueno, los peores, los más que debemos temer son los peligros del alma. Fijémonos una cosa. Todos estamos nosotros absolutamente por la vida, ¿no? Y todos estamos en contra del aborto, porque el aborto es la cancelación de la vida. Es decir, es ir contra el quinto mandamiento, no matarás. Pero en el fondo, peor que el aborto, con todo lo que implica el aborto de crimen, hay algo peor, que es lo que está ocurriendo ahora, la perversión a las mentes juveniles y de niños, a través de la ideología de género, ¿no? Todo eso es más pernicioso, porque eso hace a la muerte del alma. Entonces tenemos que buscar refugio. Y eso lo entendieron, esa necesidad de amparo a la Santísima Virgen ya desde el comienzo.
creo que es del siglo II, si no me equivoco, el Subtum Presidium, bajo tu amparo, nos refugiamos, Santa Madre de Dios. Buscar el refugio en ella. Que ella me defienda como madre, que es madre celosa de sus hijos, y que me cubra con su manto. Y eso lo entendimos después de los 33 días, creo que todo, para ser del Señor. Porque quiero ser santo, quiero ser de Él, quiero empezar a pregustar el cielo en esta vida. Porque es así como yo voy a ser realmente feliz y haré feliz a otros. No hay nada menos egoísta que querer ser santos. Por eso lo hemos hecho. Es decir, ¿qué nos ocurre? Que es lo mismo, en definitiva, cuando la Virgen dice, los voy a llevar al refugio, ¿no? Como dice, pero si son míos, vencerán, porque su refugio será el corazón de mi Hijo Jesús. Porque quiere decir, son míos, están en mi corazón, y desde mi corazón yo los llevo al corazón de mi Hijo. Y por eso también como signo magnífico fue esta consagración que hicimos del corazón inmaculado. Porque fue el 31 de mayo y comenzó junio inmediatamente, nos llevaba al mes del Sagrado Corazón, nos llevaba al corazón del Hijo. Bueno, ahora bien, por otra parte, hay otra cosa también que nos debe llamar la atención, ¿no? La importancia de la consagración al corazón inmaculado. Para ser totalmente de Cristo, decía, que es nuestro Salvador. Por eso ella nos busca, es ella la que nos busca, es ella la que nos llama. Ella nos busca porque es nuestra madre y nos llama porque es la corredentora. Es decir, la que está cooperando de una forma única a la salvación. Y para este tiempo lo es. Lo fue siempre, ¿no? Desde siempre, pero quiero decir que especialmente para este tiempo, para salvar a sus hijos, que están en peligro mayor. Y para que estos hijos que ven lo que la madre está pidiendo y lo está haciendo, ayuden a salvar a los otros hijos. Yo recibí esto. Hijo mío, no temas. Quien está bajo mi manto puede solo sentir el ruido de la tormenta, pero no será arrastrado por ella. Quien está bajo mi manto sentirá el ruido de la tormenta. Está ahí, la tormenta está, pero no va a ser arrastrado. Esto es lo que significa para este tiempo también. Consagrarnos para refugiarnos, para vivir como ella y como el Señor nos pide, para ser instrumentos en manos de la Virgen, para ser apóstoles de estos últimos tiempos, participando de la lucha para que su corazón inmaculado triunfe. Ahora, no sé si se han preguntado qué es esto del triunfo del corazón. Se lleve a cabo, tiene que triunfar en nuestras vidas. El triunfo es ser todo de María, para ser todo de Cristo. Y ella, desde su corazón inmaculado, unido al de su Hijo, como está unida a su Hijo, nos lleva como hacia el corazón del Hijo. Cuando la hojarasca, esa hojarasca que hoy no parece hojarasca, sino que aparece como un bosque impenetrable de apostasía, esa hojarasca será quemada. Y habrá nuevos brotes, brotará nuevamente la fe, el amor a Cristo, a su iglesia verdadera. Y cada uno de nosotros cuenta, cada uno es importante en esta lucha. Tú, vos, yo, hemos visto cuando vimos también sobre todo San Maximiliano Kolbe, el Espíritu Santo habita en la Virgen de una forma única. Ella es su templo, ella es su tabernáculo, ella es la esposa. Y por eso, desde su corazón inmaculado, el Espíritu Santo nos va modelando. Así como desde el vientre de María iba modelando, gestándolo a Jesús, al hombre Jesús,
ahí ya nos va transformando el Espíritu desde su corazón. Y nos va haciendo según el corazón de Cristo, según cómo Cristo quiere que seamos. A cada uno lo hará crecer, nos hará crecer en humildad, tanto nos hace falta. El triunfo del corazón inmaculado es el triunfo de Cristo glorioso. Es el retorno de Cristo en gloria. Aquí me anticipo a decir algo. Sobre esto, la Iglesia no hay digamos, quedó abierto el tema. Si el tema de la parusía, si Jesús viene solamente al final para el juicio del mundo o viene a la tierra antes, si hay una venida gloriosa, cómo es esa venida tampoco se sabe. Lo único que está condenado es el milenarismo, que Craso, ese sí, que viene, que está aquí, que están sus ministros, digamos, y que por 1000 años gobierna. Pero sí está dicho, capítulo 20, creo, del Apocalipsis, que bueno, que va a ser encadenado. Satanás pierde su poder, es encadenado, por 1000 años, dice, por un periodo grande. Es decir, que no va a hacer ese daño. No quiere decir que el mal desaparezca, porque el hombre arrastra el pecado original. Pero no va a hacer esta acción del demonio que estamos viendo ahora. Eso no va a estar. Entonces, ese es el momento del triunfo de la iglesia. Si no, esto terminó ya. No puede ser. Entonces, pero él viene a restaurar, a recapitular todas las cosas. Entonces, así fue el inicio, en el fondo, ¿no? Porque por el sí del Inmaculado Corazón de María nos fue dado el Redentor. Y ahora el Corazón Inmaculado nos trae nuevamente al Salvador, es decir, la salvación. Es decir, nos va a abrir, después de la purificación, al tiempo nuevo. Cristo renacerá en nosotros y a través nuestro. En la primera venida lo hizo en la noche. Ahora será también en la noche, pero en la noche del mundo y en la oscuridad de la iglesia. Y casi nadie está listo para recibir al Señor. Por eso ella nos está preparando. Como aquellas doncellas sabias, ¿no? Con las lámparas que esperaban al novio, al Señor que tenía que venir en la noche. Nosotros tenemos la lámpara de la fe, de la caridad, de los sacramentos de la iglesia, de la palabra de Dios, del magisterio bimilenario. Tenemos que todos conservar y releerlo, ¿no? Esa obra que nos dejó como legado Juan Pablo II, que es el Catecismo de la Iglesia. No el Yucat, no, ese no. El Catecismo. Y así esperamos. Recordemos aquellas palabras, no sabemos cuándo será, ¿no? Pero hay signos, ¿eh? Aquellas palabras que están en San Lucas, en el capítulo 18, cuando vuelva el Hijo del Hombre, ¿encontrará aún la fe en la tierra? De esto se lo preguntaba ya Pablo VI, porque veía los signos. Y decía que veía que había un pensamiento no católico que estaba creciendo y que llegaría a ser mayoritario en la iglesia, un pensamiento no católico. Pero siempre habrá un resto, por pequeño que sea, y ahí está la verdadera iglesia. Eso se lo decía a su amigo Jean Guiton. Es decir, no es lo que viene el fin del mundo, sino el fin de un mundo, del mundo sin Dios. El fin donde es aplastado el anticristo. Y volverá el Señor para establecer su reino después de aniquilar a sus enemigos. Y quiere que todo preparado por la Virgen. Y ese será el triunfo del Inmaculado Corazón de María. Es decir, viene un tiempo nuevo, una tierra nueva, un cielo nuevo. Eso es lo que viene. Yo sé que algunos dirán, no, yo no soy milenarista, esto no es milenarismo. Y repito, sobre este tema la Iglesia lo deja ahí, no se expide, ha quedado como abierto, ¿no? Aunque no está abierto. Pues este coronavirus puso al descubierto esta gran apostasía. Sin Dios, el mundo, la Iglesia, sin Dios,
Hay miedo en el mundo, en la iglesia. Mucho miedo. Sin trascendencia, no importa el alma, importa solo el cuerpo. Y el miedo vuelve a las personas necias, estúpidas, tontas. Y se cometen necedades. Todos con el bozal. La iglesia es un lugar de contagio, los templos son lugares de contagio. La gente por el descampado va con bozal. Es increíble. Caminando. Mitad, así, yendo por la ruta también veía con el bozal. Es impresionante. Y este confinamiento. En el bar, están en el templo todos con bozal y a 2 metros, y en el bar ahí a 50 centímetros sin nada y hablando. Lo han logrado. ¿Eh? Los sanos están confinados. Ese es el poder del miedo. Un estado policial con multas, con prisión, con confinamiento. E impera este pensamiento único. ¿El otro qué es? El otro es un peligro, ¿no? Yo veía al comienzo, yo estaba caminando y yo tenía que llevarlo porque no se sabía bien, se decía que por la calle también hay que llevarlo. Y venía una chica con un perro, el perro sin bozal, ella sí, y cuando me vio, éramos los únicos dos, se corrió a la otra vereda, a la otra acera. Se cruzó la calle. O sea, pero no puede ser. Pero no era, apenas me vio y así se cruzaba la gente, porque el otro es un peligro. Todo el pensamiento único, es un largo camino que se hizo para llegar a esto, con todo esto de ecologismo, también en la iglesia, el globalismo, el falso ecumenismo, el indiferentismo religioso que está imperando. Todo esto es lo mismo, en la misma atmósfera contaminada. La deconstrucción de la sociedad, o sea, de la familia, con los nuevos estereotipos, nuevas familias. Es un horror, esto es perversión. La supresión del decálogo, ¿sí? Por los nuevos paradigmas. Bueno, y nosotros que nos aceptamos todo esto, porque es el anticristo, somos perseguidos y lo seremos. Serán fuertes, ustedes no serán fuertes. Y el pecado reinará, pero su refugio será el corazón de mi Hijo Jesús. Podemos decir, porque su refugio será mi corazón, porque yo los voy a llevar al corazón de mi Hijo. Esta es la conclusión de este encuentro. Solamente decir muy poco más, porque me pregunté, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Pues orar y orar. ¿Eh? Es decir, no dejar resistir en la oración. Eso es nuestro camino, no hay otro. La oración, sobre todo el rosario, seguir con la consagración, pues ahí está todo. Penitencias, sacrificios, ayunos, la vida sacramental, a medida que lo podamos, mientras que lo tengamos, y reparación. Es decir, todo lo que hace a nuestra conversión de cada día. Reparación, necesitamos reparar mucho. Eso no me voy a cansar de decir. Y termino con esto. Atención. Mañana, creo que es. Sí, bueno, es el 21, sí. El 21, con el tema de que hay un eclipse solar, en el anillo de fuego, el Fire Ring, creo que le llaman. Va a haber marchas luciferinas en Estados Unidos, pidiendo un gobierno mundial. ¿Qué cosa, Lucifer y el gobierno mundial. Pues sí, así que os invito seriamente a que hagamos vigilia de adoración, reparación, todo, porque estamos en plena lucha, ellos están usando sus armas, nosotros tenemos que usar las nuestras. Y aquí, desde el Corazón Inmaculado de María, donde estamos todos nosotros, os saludo y os bendigo. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea Jesucristo y Ave María Purísima.